Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la catequesis de hoy. Vamos a seguir con este libro que se llama Misterio de Iniquidad. Esta investigación teológica, histórica y canónica respecto, pues, a la situación de la Iglesia, de todo lo que ha ocurrido con el Concilio Vaticano II. Y bueno, yo estoy especialmente contenta el día de hoy porque, pues, me doy cuenta que ya hay varios sacerdotes y obispos del modernismo que están hablando de esta verdad. Y bueno, yo rezo mucho por ellos para que pronto den este paso, pues, al sedevacantismo, ¿verdad? Este rechazo completo a lo que es el Concilio Vaticano II, que fue una serie de prácticas para destruir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, los anteriores programas que hemos tenido, hemos hablado a detalle y a profundidad de esto. No tengan miedo a la palabra sedevacantismo. El mismo modernismo ha creado muchísimo temor, inclusive a la palabra, y tú que eres una persona que auténticamente quiere amar a nuestro Señor Jesucristo, quiere estar en la Iglesia Católica, pues inmediatamente tienes como un rechazo y piensas que es una secta o piensas que es un cisma, pero no es así. La postura sede vacante significa una postura teológica en la que se reconoce que en este momento de la historia no hay papa. Y entonces tú puedes pensar, ¿cómo que no hay papa dulce? Y entonces, ¿quién es el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco, si te habrás dado cuenta, es un hombre que ha intensificado cada vez más las herejías. ¿Qué es una herejía? Algo que va contra el dogma de la Iglesia. El dogma de la Iglesia es algo que la Iglesia ha definido como cierto y que no se puede dudar de eso, y en cambio un hereje va contra los dogmas y por lo tanto está fuera de la Iglesia, ¿sí? Entonces, a lo largo de 1958 años, todos y cada uno de los papas en sus encíclicas han dejado muy claro que un hereje no puede ser papa. Por eso tú no te espantes, Bergoglio no es papa, es un hereje que trata de destruir la Iglesia Católica. Por eso ahora te puede hacer sentido porque es que acepta que los homosexuales comulguen, los vueltos a casar comulguen, ¿no? Acepta la nulidad matrimonial cuando eso no existe en la Iglesia Católica, acepta, por ejemplo, quedarse callado ante los acontecimientos últimos de las burlas que se le ha hecho a nuestro Señor Jesucristo en las, ¿no? Trágicas Olimpiadas, que además yo no sé si ustedes saben, pero las Olimpiadas estuvieron prohibidas por uno de los papas y por 1500 años no hubo Olimpiadas. Entonces, porque todos estos son eventos del mundo que pretenden, pues, aparentar, ¿no? En competencias algo que en realidad pasa detrás, que es como, son muchas cosas que pasan con esos acontecimientos. Pero bueno, en estas fueron muy evidentes, ¿no? Quiénes son las que las dirigen, que son los masones, que están a favor de la homosexualidad, porque muchos de ellos son homosexuales. Entonces, esto es un problema pues bastante grave. Y bueno, el silencio de Bergoglio pues queda muy claro quién es él. La unión con Disney, por ejemplo, muchos católicos que conocemos que Disney pues es un canal completamente entregado a Satanás y que es un adoctrinamiento para los pecados, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué está tan unido con ellos? Entonces, es muy curioso verlo tan unido con tantas partes oscuras, por así decirlo, y tan alejado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me alegra, ¿no? Monseñor Snyder, Vígano, por ejemplo, Monseñor Isidro Puente, que también en estos días fue sorprendente porque pues habló muy claramente de que Pablo VI es masón, ¿sí? Fue masón y que la tumba de su madre está llena de símbolos masónicos, ¿no? Entonces me sorprende y me alegra muchísimo que se esté hablando de esto, porque la verdad nos hace libres. Entonces cada vez la gente está aceptando con más claridad algo que antes no era tan evidente, que es la postura sede vacante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que tenemos la postura sede vacante? Pues ser la Iglesia Católica, defender a nuestro Señor Jesucristo, hablar de lo que sí han dicho los papas. Y bueno, este programa en específico se trata de darte argumentos
para que tú vayas abriendo los ojos y te des cuenta, en este caso Wojtyla o Juan Pablo II, todo el daño que hizo a la Iglesia Católica. A veces es un poco difícil de creer, pero cuando tú empiezas a conocer la información, te das cuenta de la verdad. Y aquí solamente hay que decidir algo muy claro. Si tú, por ejemplo, te dijeran, oye, tú tienes que ser bien obediente a la Iglesia Católica, tienes que adorar a Lucifer, ¿qué dirías? Tienes que ser obediente a la Iglesia Católica, pero evidentemente tienes que ser fiel a la Iglesia Católica en lo que dice la Iglesia Católica. Y evidentemente nosotros somos enemigos de Lucifer, así lo dijo claramente, ¿verdad? Dios, pondré enemistad, ¿no?, a la mujer y a su descendencia. Nosotros somos enemigos de Lucifer. Entonces, nadie que nos pida adorar a Lucifer es parte de la Iglesia Católica. Bueno, Bergoglio prácticamente es lo que está haciendo. Y los últimos papas, desde Juan XXIII hasta el actual, han sido herejes. Y bueno, aquí en el programa del día de hoy vamos a leer un poquito más de cómo Juan Pablo II, Wojtyla, hizo unas adecuaciones al credo, al catecismo de la Iglesia Católica, y este catecismo es falso, porque va contra los dogmas que la Iglesia Católica ha defendido por 2024 años. Así que vamos a hacer una oración a nuestra Madre Santísima para que ella se encargue de ti y te ayude a conocer la verdad, porque estás siendo privado de grandes riquezas por estar en el modernismo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, dice así esta parte del credo, ¿no? Creo en un solo Señor, Jesucristo. Cristo Rey destronado por el hombre Rey. Jesús dijo a Pilatos, yo soy Rey. El Papa San Gregorio Magno enseña, los magos reconocieron en Jesús la triple calidad de Dios, de hombre y de Rey. Ofrecieron al Rey el oro, a Dios le ofrecieron el incienso, al hombre le ofrecieron la mirra. Ahora bien, hay algunos herejes que creen que Jesús es Dios, que creen igualmente que Jesús es hombre, pero que rehúsan absolutamente a creer que su reino se extiende por todas partes. Sunt vero non nulli heretici. Wojtyla forma parte perfectamente de estos algunos herejes, denunciados por San Gregorio, porque él ha destronado a Cristo Rey a favor del hombre Rey. Cristo no sería Rey. No es la soberanía sobre el hombre, es la soberanía para el hombre. Wojtyla en su mensaje de Navidad de 1980. En su homilía del Domingo de Ramos del mismo año, en realidad el año siguiente, 1981, ya había anunciado esa blasfemia. Jesús de Nazaret acepta nuestra liturgia como ha aceptado espontáneamente el comportamiento de la muchedumbre de Jerusalén, porque quiere que de esta manera se manifieste la verdad mesiánica sobre el reino, que no quiere decir dominación sobre los pueblos, sino que revela la realeza del hombre. Se afirma, y esto es la clave de bóveda masónica, que el gran secreto de alguna suerte es la eminente realeza del hombre. Es la afirmación de la primacía del hombre ante la revelación. El hombre, dice la francmasonería, es un Dios posible. Organicémosle socialmente, internacionalmente,
universalmente y podrá enfrentarse al Dios de leyenda y de pesadilla que lo persigue. Es la liberación del hombre con relación a lo divino. Pretender poseer la verdad, formularla en dogmas imperativos, imponiéndolos a la fe, corresponde a un régimen que ya tuvo su tiempo. In León de Ponchins, la masonería según sus documentos secretos. Pilatos dijo, mostrando a Jesús a la turba, he aquí el hombre. Wojtyla aplica esto de forma blasfematoria. A no importa qué hombre de la calle. Yo quiero decir en alta voz aquí, en París, en la sede de la UNESCO, con respeto y admiración, he aquí al hombre. La educación consiste en que el hombre sea cada vez más hombre. Documentación Catholic, junio 15 de 1980. Que el hombre sea cada vez más cristiano y virtuoso es el fin de la educación católica. Que sea cada vez más hombre es un fin digno de los francmasones anticlericales. Esto es importante de entender porque tristemente, y esto de verdad es muy triste, hay algunos católicos que no han sido muy estudiosos, que no han querido estudiar. No es que la Iglesia no haya puesto a disposición el estudio. La Iglesia Católica siempre lo ha puesto a disposición. Por eso tenemos un catecismo de Pío X, muy buen catecismo, que en la misma pestaña, en el mismo playlist de catequesis, Monseñor Rodrigo da Silva tiene varias catequesis del catecismo de San Pío X. Y es muy sencillo y es muy claro. Pero la gente a veces, y esto es pecado nuestro, no nos esforzamos por entender las cosas. Y entonces, como somos perezosos, y ese es un pecado muy grave, vamos con la vecina para que nos diga las cosas. Pero la vecina está a veces igual o peor que tú y no entiende las cosas. Entonces, tenemos que estudiar del catecismo. Entonces, cuando tú estudias el catecismo y tú lees que nosotros debemos ser cada vez más como Cristo, más divinos, menos hombres, y tú escuchas aquí que Wojtyla dice que hay que ser más hombres, entonces ya sabes como que aquí hay algo que no está bien acomodado. Y entonces tienes la capacidad para empezar a rechazar lo que está mal. Por ejemplo, una como ama de casa, ¿no? Uno sabe que, por ejemplo, cuando uno guisa una leche con chocolate, no lleva sal, porque sabría muy feo. Pero si alguien te dice, es que hay que ponerle una taza de sal, tú sabes que no lleva sal. No sé qué pretenderá hacer esa mujer, pero no un chocolate, que es dulce. Entonces, si tú eres experta en hacer chocolate y alguien te dice, ponle un puñado de sal, tú dices, no lo voy a hacer. Esto no está bien. Vas a ver horrible. Bueno, cuando tú conoces el catecismo de la Iglesia Católica, conoces la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y te dicen, es que hay que ser más hombre, tú dices, no, yo tengo que ser más divino porque yo quiero ser santo, porque es lo que Jesucristo me ha pedido. Ser perfecto como mi Padre es perfecto. Y el Padre Celestial no es muy hombre, es muy divino. Por eso cuando leemos las vidas de los santos, pues vemos que no son hombres, que aceptan cosas que solamente puede aceptar alguien que es Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante el estudio y poder comprender estas cosas. Entonces, bueno, probablemente no has sido muy estudioso, ahora esto tiene que ir cambiando, tienes que poner más atención. Entonces, vas a entender con mucha más claridad las cosas. Creo en el Hijo único de Dios. Jesús no es el Mesías. Fíjate lo que llegó a decir Wojtyla, ¿eh? Nada más que son zorros. ¿Te acuerdas cómo dice nuestro Señor Jesucristo?
que son zorros. Esto se lo llega a decir a Herodes, ¿no? Ese zorro. Bueno, Wojtyla era un zorro. Y entonces estos son de los peores porque dicen una cosa que están diciendo con claridad, pero que aparentan no decir, pero claro que lo están diciendo, ¿sí? Pero como usan las mismas palabras de Jesucristo, pues tratan como de decir que son malinterpretaciones, pero de ninguna manera fueron malinterpretaciones, porque se ve en la práctica, ¿sí? Tú tienes un árbol de mandarinas y quieres que crezca ese árbol de mandarinas. Entonces lo podas y va creciendo. Pero no te interesa la vid. Pero tú dices que te interesa la vid, pero no la podas, no la cortas, dejas que se eche a perder. Entonces, por las obras los conoceremos. El 24 de junio de 1985, la Comisión Pontificia para las Relaciones con el Judaísmo publica las notas para una presentación correcta de los judíos y del judaísmo en la predicación y la catequesis de la Iglesia Católica. Indocumentatio Catholic de julio 21 de 1985, páginas 733 a las 738. Aquí está todo para que tú puedas revisarlo si quieres personalmente. Ella constata que el pueblo de Dios, judíos más cristianos, estaba dividido respecto al Mesías. Para unos había que esperar el retorno del Mesías ya venido una vez, el punto de vida cristiano. Para los otros había que esperar la venida del Mesías, no venido todavía, punto de vista judaico. Entre estas dos opciones, la comisión eligió la de los judíos. Luego, la comisión considera que Jesús no es el Mesías. Esto parece increíble, pero está escrito con todas las letras. El pueblo de Dios de la antigua y la nueva alianza tiende hacia fines análogos. La venida o el retorno del Mesías, aun si es a partir de dos puntos de vista diferentes. Judíos y cristianos deben preparar el mundo para la venida del Mesías, obrando en conjunto. Y estas notas fueron calurosamente aprobadas por Wojtyla el 28 de octubre de 1985. Esto es una herejía. Esto no, o sea, Jesús ya vino y es Dios. Los judíos no creen eso, por eso son los enemigos de la Iglesia Católica. Y él aprobó esto. Entonces tenemos que entender que los judíos no tienen la misma visión que los católicos. Por eso es que se les avisó y ellos se enojaron tanto al grado de matar a nuestro Señor Jesucristo, cuando él dijo, a ver, tengo una boda, la boda del hijo del rey. Se les invitó, no quisieron venir, bueno, se les va a invitar a todos los demás y van a ser los últimos en convertirse, estos judíos. Pero les promete una conversión. Entonces, si no ha venido el Mesías, si no ha venido Jesucristo, entonces Jesús no es Dios. Entonces, es gravísimo. Entonces no hay salvación eterna. O sea, ¿entienden que tiran todo el catolicismo al decir esto? ¿Y Wojtyla hizo eso? Seamos todos hermanos, no importa. No le hace si va a venir o que no va a venir o que ya vino. No nos peleemos por eso. Esto es algo muy grave, muy grave. Entonces te lo digo de forma sencilla porque así es como yo lo entiendo, ¿sí? Yo no soy teóloga ni mucho menos. Los teólogos y los obispos, ellos saben explicar esto, ¿no? De formas mucho más elevadas. Yo solamente te digo que esto es una falta de reconocimiento a Dios y que Dios nos lo dijo, si tú me niegas ante los hombres, yo te negaré ante mi Padre. Y esto hizo Wojtyla. Entonces nosotros no podemos seguir las enseñanzas de un hombre que negó a nuestro Señor Jesucristo por estar bien con los hombres. ¿Sí? Entonces, y entendamos que esto es muchísimo más grave de lo que se presenta. ¿Qué quiere decir esto? Que él pretendía hacer una religión
de hombres que estén de acuerdo, todos. Todos vamos a ponernos de acuerdo, no importa lo que diga Dios, nosotros vamos a ponernos de acuerdo. Si tú sacas a Dios de tu vida, sacas todo. Con Dios todo, sin Él nada. No puedes tú decir yo voy a crear mi propia religión cuando Jesucristo, que es Dios, ya creó su religión. No podemos ir en contra de Dios, no queremos ir en contra de Dios. Dios nos ha dejado lo más grande, lo más maravilloso. Nos ha dejado leyes que nos va a permitir que realmente entre hombres nos entendamos. Es la falta del respeto a la voluntad de Dios lo que nos tiene sumidos en tantas tinieblas. Entonces, entendamos esta gravedad y pues hagamos caso de lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tan grave que esta religión que se está armando, que poco a poco se ha venido armando desde 1958 y que va bastante avanzada en estos tiempos, pronto va a ser la sede del anticristo. Para los que creen de, ay, bueno, pero ¿qué tiene de malo todo esto? ¿Para qué hacer tan grande el problema? Pues nada más y nada menos porque el anticristo un día va a estar hablando desde ahí, desde la sede de Pedro, ¿sí? Entonces, no podemos aceptar esto. Ahora, en términos prácticos, oye, Dulce, yo soy un católico, yo amo a Dios, desgraciadamente no estoy estudiado, solo voy a misa y cumplo, rezo el rosario y cumplo, pero sinceramente todavía no veo a Dios como mi rey. En términos prácticos, ¿en qué me está afectando? Tremendamente, porque tú al creer que Wojtyla era papa, que Bergoglio es papa, tú estás yendo a templos donde hay sacerdotes que te impiden comulgar de rodillas y en la boca, pero lo grave no es eso, que hay sacerdotes que no son sacerdotes, que son falsos sacerdotes, porque desde 1969 cambiaron los ritos. Entonces, ¿qué crees? Te tengo una noticia, allí no hay transubstanciación. Ahí es donde yo me empezaría a preocupar y yo me empecé a preocupar y por eso hice los cambios conducentes. Yo quiero comulgar a Cristo. Yo quiero ser cada día más santa y solamente la vida de Cristo me puede dar eso. Entonces, si allí en la parroquia de la esquina que está con los modernistas, que son modernistas, que llevan el rito que volteó la espalda a Dios, cambiando el altar y que eso ya no es un altar, bueno, entonces no estás comulgando a Cristo. Ahora, otra cosa, yo peco, soy débil, necesito la reconciliación, necesito ese sacramento. Ah, pero ellos no son sacerdotes. Entonces no te están confesando, no estás quedando absuelto. Ahí es donde te impacta a ti, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta de en qué nos está afectando. Ay, Dulce, pero yo voy ahí y veo la misma hostia y yo he tenido encuentros y he llorado mucho. Sí, pues porque es fe, porque tú vas allí, tienes fe, tratas, pero ¿realmente te estás haciendo santo? Esto es lo que yo te pregunto. ¿Realmente te estás haciendo santo? Porque esto es lo importante. No te recomiendo mirar si los sacerdotes son buenos o son malos, porque hay sacerdotes falsos que ellos no saben, que no tienen el verdadero sacramento del sacerdocio, pero que trabajan muy fuerte por las cosas de Dios, pero no son sacerdotes, ¿sí? Y yo te podré decir que aún en la tradición hay sacerdotes que son verdaderos sacerdotes y que parece que están en contra de Dios y tienen una vida horrible. Por eso yo no te digo que sea eso lo que tú voltees a ver. Yo que te digo, a ver, la salvación es personal. Yo conozco a Jesucristo y yo tengo que esmerarme en ser cada día más santo. Y yo tengo que allegarme de sus sacramentos, que es su vida lo que me hace más santo. Si tú, por ejemplo, quieres ser una maravillosa cocinera, bueno, pues
te vas a esmerar en los ingredientes, te vas a esmerar en qué tiempo de cocción, en conocer cada vez más, en probar los sabores. Te vas a ir haciendo un experto. Si a ti te interesan las cosas de Dios y amas a Dios, pues tienes que saber, a ver, aquí no hay transubstanciación, nunca me voy a hacer santo. Aquí no hay absolución de los pecados, nunca me voy a hacer santo. Aquí el bautismo está cortado, le quitaron exorcismos. ¿Cómo carambas me voy a hacer santo? Si estoy lleno de chamucos. Aquí no hay confirmación verdadera. ¿Cómo voy a tener la fuerza del Espíritu Santo para ser soldado de Cristo? Entonces, en la práctica es donde empieza a ver las complicaciones. Y a mí me gusta aterrizarlo en la práctica porque si tú ves de lejos un hombre vestido de blanco que es Bergoglio, que ni te interesa lo que diga porque pues no le llega a nadie al corazón, ¿no? Pues evidentemente tú lo ves muy lejos y dices, ay, pues no importa si es papa o no es papa, yo voy a seguir rezando. Pero cuando tú empiezas a entender estas cosas, cuando tú ves que tu esposo no puede dejar el vicio porque obviamente no está teniendo confesión verdadera, tú como mujer no puedes dejar los vicios porque no estás comulgando verdaderamente a Cristo, no estás teniendo absolución verdadera, tus hijos no tienen ni siquiera la confirmación, un bautismo completo, entonces, ¿cómo van a ser santos tu familia? ¿Cómo logró Santa Mónica la conversión de San Agustín y de sus hijos? Porque tenía la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo la vas a tener tú si no tienes sacramentos verdaderos? Pobres mujeres y pobres hombres que están luchando contra Goliat sin Dios, pues les está agarrando una paliza. Entonces, mis hermanos, yo les invito a comprender las cosas, a abrir los ojos y a decir, ¿sabes qué? Esto se acabó. Yo necesito la vida de Cristo. Y para eso te seguimos invitando a asistir a este retiro 4, 5 y 6 de octubre. Vamos a tener un retiro con su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Allí va a haber completud de bautizo. Vas a recibir los exorcismos que no tienes si te bautizaron después de 1969. Va a haber confirmaciones para los que se confirmaron después de 1969. Va a haber confesiones generales, como si nunca te hubieras confesado. Tienes que decir tus pecados tal cual, ni los maquilles ni nada. Hazte una lista, agárrate un buen examen de conciencia. Me pueden escribir al 56 12 06 70 32 y te mando un kit de cómo hacer una buena confesión general. Lo tomé de varios libros, de varios lugares, donde tú puedes escuchar los principales pecados en las familias. Y son como 3 fuentes distintas donde tocan pecados, ejemplos que a veces se nos van y que son muy graves. O sea, hay mujeres que están yendo a comulgar aún en el modernismo con el dispositivo puesto que es abortivo, imagínate, ese es un pecado mortal. Ah, pero los sacerdotes del modernismo te dicen que no pasa nada. Que tú lo hiciste con buena intención, ¿no? Por el amor de Dios, te están matando el alma, por el amor de Dios. Entonces, este kit te va a ayudar muchísimo a hacer una buena confesión general. Allí va a haber verdaderos sacerdotes con verdadera doctrina y te van a absolver, ¿sí? Entonces, va a haber misa tradicional los 3 días. Entonces, claro que hay indicaciones para la misa, ¿sí? Hay una vestimenta adecuada, por eso les seguimos urgiendo que hagan sus inscripciones lo más pronto posible, porque hay que llevar un proceso para recibir todo esto. Entonces, el costo, 4,500 pesos, incluye hospedaje, alimentos y el retiro, ¿sí? Es más, los sacramentos, que son 800 pesos de la completud del bautizo y de la confirmación, ¿ok? Entonces, por favor, no dejes a la suerte lo que Dios ya te garantizó, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es muy serio, te estás jugando la vida eterna. Y yo me quedo tranquila porque he hablado, porque te lo he dicho, ahora depende de ti que actúes. Y si tú actúas, primeramente Dios, si tú te comprometes con nuestro Señor Jesucristo,
un día nos podemos ver en la vida eterna. Pero si tú haces caso omiso, si tú crees, no, pero es que yo esto no entiendo, y por tu pereza y tu negligencia lo echas a un lado, puede ser que no alcances ni siquiera lo más profundo del purgatorio, ¿sí? Y aún si tu esperanza es decir, bueno, pero alcanzaré el purgatorio, en verdad, una sola llama del purgatorio es más dolorosa que el dolor más grande de la tierra. No te hagas eso, no quieras vivir eso. Si ya has vivido la desolación de un vicio, la tristeza de ver a alguien morirse en el adulterio, morirse por un suicidio, morirse por los vicios, por el amor de Dios. Estamos hablando de lo más valioso que tenemos, que es el alma, por la que nuestro Señor Jesucristo dio toda su vida. Por eso te invito nuevamente al retiro, te invito a que veas esta catequesis, a que te pongas en contacto al más 52 56 12 06 70 32 para inscribirte al retiro y que sigas avanzando en la fe. Si no avanzas en la fe, retrocedes. Que Dios me los bendiga y rezamos un Ave María por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, dando gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Que lo bendigan, que lo protejan, que lo defiendan y que lo hagan santo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga.